¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos minutos dará inicio la 9ª sesión ordinaria de 2016 del órgano de gobierno. Tendremos un orden del día conformado por asuntos para autorización, asuntos para conocimiento, seguimiento de acuerdos y asuntos generales. En esta ocasión, el capítulo de asuntos para autorización incluye 2 temas. El primero es la presentación de la versión definitiva de los lineamientos de perforación de pozos, los cuales, en caso de ser autorizados por el órgano de gobierno de esta comisión, serán enviados al Diario Oficial de la Federación para su correspondiente publicación. El segundo tema corresponde a las solicitudes de autorización para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo, las cuales son presentadas en las sesiones ordinarias. En cuanto a los asuntos para conocimiento, la unidad jurídica, a través de la Dirección General de Licitaciones, presentará los informes sobre los avances de la 4ª convocatoria de la Ronda 1, la primera y segunda convocatorias de la Ronda 2 y la licitación CNH A1 Trión/2016. Por último, por tratarse de una sesión ordinaria, se presenta a los comisionados el reporte de seguimiento de acuerdos. Soy Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la comisión, y con esta agenda los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 9ª sesión ordinaria de 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes, son las 12:16 de la tarde de este 22 de septiembre de 2016. Damos inicio a la 9ª sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Licenciada Carla Gabriela González, pregunto si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenas tardes. Para tal efecto, pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Por favor, dé lectura a la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. El primer tema es la aprobación del orden del día. El segundo son los asuntos para autorización. Dentro de este rubro tenemos 2 puntos. El día de hoy, los lineamientos de perforación de pozos y como segundo punto, solicitudes de autorización para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo. En el tercer punto del orden del día tenemos asuntos para conocimiento. Dentro de este rubro tenemos los informes sobre los avances de la 4ª convocatoria de la Ronda 1 y de la primera y segunda convocatorias de la Ronda 2, así como de la licitación CNH A1 Trión/2016. Tenemos en el cuarto punto del orden del día el seguimiento de acuerdos y resoluciones y en el quinto punto los asuntos generales. De estar de acuerdo con el presente orden del día, se sirvan manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo con los asuntos para autorización. En el primer punto serían los lineamientos de perforación de pozos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, titular de la unidad jurídica. Gracias. Un segundito, nada más para aclarar, secretaria. Entiendo, tenemos esta sesión ordinaria y al terminar una sesión extraordinaria. Así es. ¿Y en la sesión extraordinaria qué temas tenemos? Tenemos 2 solicitudes de autorización de reconocimiento de exploración superficial y una solicitud de modificación de bases de licitación de Trión. Ok, pero eso es, entonces digo, pues que de momento me confundí con el orden del día de la segunda sesión, pero eso es después de esta. Así es. Muchas gracias. Abogado general.
Con su permiso, buenas tardes, señor comisionado presidente. Señores comisionados, a continuación se presenta autorización de este órgano de gobierno la propuesta de lineamientos de perforación de pozos, con la cual se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido de que la perforación de pozos exploratorios en aguas profundas y ultraprofundas y en el caso de pozos tipo se requiere autorización de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos para llevar a cabo la actividad. En las siguientes láminas explicaremos la estructura de los lineamientos y algunos temas relevantes. Adelante. Por lo que hace a la estructura de los lineamientos, estos fueron trabajados cerca de año y medio y se fue haciendo un trabajo importante de reducción y de síntesis, de tal manera que fueran bastante lógicos y sencillos de conocimiento por parte de los usuarios. Tiene 53 artículos, está dividido en 4 títulos. El primer título son disposiciones generales, el segundo título nos habla de las obligaciones que tienen los operadores en la perforación de los pozos, el tercer título nos habla de las autorizaciones de la perforación de pozos, así como las modificaciones, renovaciones y prórrogas, y finalmente el cuarto y último título habla de la supervisión. En sus artículos transitorios destacaría que entran en vigor al día siguiente que se publican en el Diario Oficial de la Federación, derogan todas las disposiciones vigentes con anterioridad que se publiquen estos lineamientos, y para tener un proceso de transición ordenado y razonable, los transitorios tercero y cuarto, en el tercero se establece con claridad que se reconoce la validez y vigencia de todas las autorizaciones otorgadas por CENER y por la Comisión antes de la entrada en vigor de los mismos, y respecto de los contratistas que tengan firmado un contrato y aprobado un plan durante el presente ejercicio 2016, todos los pozos que presenten autorización en este ejercicio se sujetan a plazos, digamos, específicos que atienden a los que venían siendo vigentes al momento en que firmaron sus contratos, a fin de no afectar ningún derecho. Y finalmente, en el transitorio quinto, se establece el uso de sistemas electrónicos que va a facilitar tanto la entrega de las solicitudes como la revisión y resolución por parte de esta comisión. Y finalmente, se da de alta en el registro público correspondiente. Como decía, los lineamientos establecen el procedimiento para autorizar la perforación de pozos y da seguimiento a todas las etapas de la perforación del pozo y de la vía del pozo, todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el abandono. Para ello establece el procedimiento de autorización, que incluye modificaciones y renovación, los requisitos para identificar y clasificar pozos. Ya en el anexo 3 está con toda claridad la nomenclatura, identidad y clasificación de los pozos. Establece también las obligaciones de los operadores petroleros, los requisitos para garantizar la integridad de los pozos y establece, como dijimos en el último título, mecanismos para supervisar el cumplimiento de los mismos. Adelante. En cuanto a los títulos, destacaría que en el título primero se establece que estos lineamientos son de carácter obligatorio para todos los operadores que vayan a perforar un pozo. Esta comisión interpretará y supervisará los lineamientos y podrá compartir información derivada de las autorizaciones con otras autoridades en el ámbito de su competencia, así como realizar reuniones de trabajo y comparecencias para conocer información de los operadores que llevan a cabo perforación de pozos. En el título segundo, que desglosa las obligaciones de los operadores, queda claro que la responsabilidad de la perforación queda exclusivamente dentro de los operadores petroleros, quienes deben de adoptar las mejores prácticas, que aquí un punto relevante es, se establece el piso de las mejores prácticas, pero el operador puede proponer un estándar igual o superior al establecido para tratar de dar la mayor flexibilidad posible. Hay una obligación de resguardo de la documentación hasta 5 años después de la vigencia del contrato de la asignación correspondiente. Se tienen que pagar los derechos y aprovechamientos, y los operadores deben de contar con protocolos y con las mejores prácticas para el movimiento de equipos. También se establecen cuáles serían las prácticas para el caso de paro, en el caso de equipos, paros de emergencia en equipos costa afuera. Se podrán establecer también mecanismos de comunicación y coordinación entre los operadores petroleros, y en caso de que haya disenso podrá haber una intervención de esta comisión, y se deberán de dar una serie de avisos e informes. Básicamente son de 9 a 10 avisos, pero aquí lo veremos más adelante. El más relevante es que se juntaron 15 informes en un informe trimestral que facilita de alguna manera el cumplimiento por parte de los propios regulados.
En cuanto al título tercero, se establece con mucha claridad cuál es el procedimiento de autorización tanto para pozos exploratorios como pozos en aguas profundas y ultraprofundas y los pozos tipo. Se establecen con mucha claridad cuáles se consideran pozos tipo, que son los pozos en yacimientos no convencionales, los pozos de desarrollo para la extracción, los pozos de inyección, los pozos híbridos y los pozos multilaterales. En cuanto a la renovación de autorización, lo veremos un poco más adelante, en el caso de que por una causa justificada antes de la vigencia, 30 días antes de la vigencia de la autorización, lo solicite el operador, se le podrá renovar la autorización correspondiente. Y hay también, aunque no aparece en la lámina, el tema de la prórroga, que es cuando por una causa no imputable al operador, no pueda iniciar en los primeros 120 días, como está establecido en la normativa, podrá pedir una prórroga de 60 días naturales. En cuanto a las modificaciones, estas podrán darse en 3 casos: en casos de reentrada, profundización de pozos o modificaciones al diseño. Precisamente atendiendo a las inquietudes de la industria, se decidió que únicamente podrá hacerse de oficio por parte de esta comisión en el caso de las modificaciones al diseño. Y por otra parte se dio una facilidad. En el caso de reentradas y en el caso de profundizaciones, bastará con un simple aviso a esta comisión cuando se trate de accidentes mecánicos o bien cuando se trate de profundizar para lograr el objetivo geológico previsto en los planes correspondientes. Y en cuanto a los criterios de evaluación, el artículo 32 dice con toda claridad que se tiene que cumplir con los requisitos que se establecen por parte de los lineamientos, que haya la observancia de las mejores prácticas por parte del operador, se atiende a que el diseño y la tecnología utilizada sea la más adecuada para la perforación de que se trate y que se acredite la integridad del pozo en todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el abandono. Adelante. Finalmente, en el título de supervisión, esta comisión instaurará, sustanciará y resolverá los procedimientos administrativos que corresponda para supervisar el cumplimiento. Y dentro de ello, tiene facultades para solicitar información relativa a las actividades de perforación, solicitar bases de datos a los operadores y realizar visitas de verificación, inspección y supervisión. Cabe señalar que aquí prevé los lineamientos que estas visitas pueden ser con personal propio o por medio de terceros acreditados para tal fin. Finalmente, algo que es muy interesante es que se permiten llevar a cabo reuniones de trabajo y comparecencias para aclarar observaciones que pueda tener la comisión respecto de la información que se está entregando con motivo de las autorizaciones. Por lo que hace a las infracciones, se remite a la Ley de Hidrocarburos, a los artículos 85 y 87, en donde la sanción económica establecida oscila entre los 150 y 375,000 días de salario. Por lo que hace a la interacción de los lineamientos y las guías es muy relevante, porque los lineamientos tienen básicamente 5 anexos, y dentro de los anexos, en el anexo 4, está el tema de la autorización, que es la guía de autorización que incluye todo lo que son las autorizaciones de perforación, terminación y las modificaciones a las mismas, las notificaciones de cambio de método de producción, conversiones de postproductivos e inyectores, que de alguna manera pues es la base donde inicia toda la actividad de perforación. Por otra parte, tenemos la identidad y clasificación de pozos, que como decía está en el anexo 3, esta va de la mano con las autorizaciones y cualquier notificación que realice el operador, ya que para la autorización se tiene que realizar el registro del pozo, identificando y clasificando el mismo. Y en caso de algunas notificaciones puede haber ajustes al registro de pozo. Y finalmente, el tema de integridad de pozos es en el anexo 5, que permite dar seguimiento a la integridad del pozo y que va muy de la mano con el tema de autorizaciones, así como con la continuidad operativa, sobre todo en aguas profundas y ultraprofundas. Adelante. En cuanto al procedimiento de autorización, en forma muy sencilla, podemos decir que para pozos tipo, pozos exploratorios terrestres y en aguas someras, básicamente tenemos 15 días hábiles a partir de que se presenta la solicitud para decretar la suficiencia documental, inclusive previendo las prevenciones, y 30 días hábiles para resolver. Tratándose de pozos de aguas profundas y ultraprofundas,
exploratorios y pozos en general en aguas profundas y ultraprofundas, el plazo se aumenta de 10 días hábiles para la suficiencia documental, esto es 25 días hábiles, y para poder resolver esta comisión son 40 días hábiles. También aquí cabe resaltar que esto atendió inclusive a comentarios e inquietudes por parte de la industria. Adelante. Por lo que hace a las modificaciones, tenemos dos tipos de modificaciones. Como les decía, hay una de oficio que puede iniciar esta comisión cuando se trata de modificaciones al diseño, en donde le tenemos que dar 10 días hábiles para que manifieste lo que su derecho corresponda al operador, y una vez desahogado esto, la comisión tiene 10 días hábiles para determinar si realmente se sigue o no con el procedimiento de modificación. Si se determina que sigue, hay 5 días para que se pueda prevenir si falta algún documento, y dentro de los 5 días hábiles siguientes se decreta la suficiencia documental para que en los 10 días hábiles siguientes se proceda a resolver. Tanto en las autorizaciones como en las modificaciones hay la afirmativa ficta. Si no resolvemos dentro de los 10 días hábiles, se entiende que está otorgada la autorización. Si esa petición de parte es mucho más sencillo, simplemente tenemos 5 días para prevenir, 5 días para que se subsane y 10 días para resolver. Adelante. En el caso de la renovación que les comentaba, que es cuando por una causa propia justificada antes de la vigencia no pueda iniciar las actividades de perforación, podrá el operador 30 días hábiles antes de que venza la vigencia de la autorización solicitar la renovación, y la comisión tiene 10 días hábiles para autorizar. Aquí, en caso de que pasen esos 10 días hábiles, aplicaría la negativa ficta, no la afirmativa. Y finalmente, en el caso de la prórroga de una autorización por causa, esta se da por causa ajena. Una vez que se autoriza al operador petrolero, tiene 120 días hábiles para iniciar. Si en ese periodo, por una causa de terceros, no puede iniciar, tendrá que solicitar con 30 días hábiles previos al vencimiento la prórroga, que dentro de los 10 días hábiles siguientes se tendrá que otorgar o no. En caso de que pase el plazo sin que se resuelva, aplica la afirmativa ficta, y sería por 60 días naturales. En cuanto al seguimiento de integridad, en este esquema se puede observar cómo desde el momento de la autorización hasta el abandono se va cuidando el tema de integridad de los pozos. En la parte de autorización, desde la entrega de los requisitos de diseño, el programa de perforación con muestras de fluido, muestras de canal y núcleos de roca, y en el caso de aguas profundas y ultraprofundas, hay estudios de otros pozos de referencia en donde se entrega información de núcleos de roca. Después tenemos, como les decía, hay un aviso de inicio de actividades, y en caso de renovación o prórroga tienen que pasar por parte de esta comisión. Durante la modificación de la autorización, ya dijimos, puede ser de oficio o de parte, y aviso en caso de reentradas por accidentes mecánicos o profundizaciones para alcanzar objetivos geológicos. Y ya en lo que es la parte, digamos, de producción, hay informes trimestrales relacionados con la ejecución de actividades específicas, a manera de ejemplo, conversiones de cambios de intervalo, conversión de un pozo productor a un pozo inyector, y en general en aguas profundas y ultraprofundas todas las actividades relacionadas con ellas. Aquí en el anexo 5 específicamente hay un numeral que habla de aguas profundas y ultraprofundas. En caso de accidentes hay que notificar dentro de las 12 horas siguientes al inicio del evento, y hay informes, como les decía, al final de las actividades de construcción y determinación de pozos. Y finalmente hay un informe de abandono donde se reportan los resultados de las actividades de abandono del pozo. Por lo que hace a la consulta pública, los resultados que se pueden dar cuenta, hubo 512 comentarios a un primer proyecto que se tenía, de los cuales el 70%, es 362, se tuvieron explicaciones y se realizaron adecuaciones, dentro de las cuales está el tema de haber reducido el número de avisos y de informes, y el tema de las modificaciones oficiosas por parte de esta comisión únicamente se restringieron al diseño. El otro 26% fueron atendidas en los términos planteados, ahí vino la reducción de plazos y la reducción de avisos e informes,
y otro 3%, o sea 14, fueron atendidos con algunas modificaciones. Por ejemplo, el caso de certificación de personal de los operadores se permitió que fueran certificados por los propios operadores, y también se flexibilizó en el tema de las mejores prácticas. Se le permite en el artículo 9 que se propongan estándares iguales o superiores por parte del propio operador, de tal manera que no se sienta rigidizado por lo que se establece en el anexo 2. Y finalmente un 1% que no fue muy claro y que no fue integrado dentro del último proyecto. Cabe señalar que 51 observaciones estaban referidas a dos artículos, uno que establece el informe de resultados de la perforación y el otro los requisitos de autorización, mismos que fueron objeto de ajuste, y 273 al anexo cuarto, que es el relativo a la guía de autorizaciones, mismo que también tuvo una serie de ajustes, y 31 al anexo 5, que es la guía para la integridad de los pozos, que también tuvo varios ajustes. Adelante. Con esto podemos decir que en cuanto a las solicitudes que se tienen que presentar, básicamente son 3 por perforación de pozos, que corresponden a pozos de exploración, pozos tipo y pozos en aguas profundas y ultraprofundas, una en caso de modificación y 2 si es renovación y prórroga. Por otra parte, hay 30 avisos, notificaciones, informes que cabe señalar que no suman, sino que estos son por evento. Por ejemplo, está el aviso en caso de accidente. Y finalmente, lo que nos ayudó a hacer más sencillo el cumplimiento a los regulados es hay un aviso trimestral que conjuntó 15 informes que estaban dispersos. Y lo relevante es, se adjuntan a estos lineamientos 7 formatos que van a ser electrónicos, que van a permitir que en forma electrónica se pueda recibir toda la información para facilitar su envío. Con esto, lo que concluimos es que los lineamientos permiten alinear los principales eventos en el ciclo de vida de la perforación de pozos, desde el diseño hasta el abandono, promueven la adopción de mejores prácticas estableciendo el piso, pero también permitiendo que los operadores petroleros aporten estándares iguales o superiores a los establecidos. Se facilita el equilibrio entre la continuidad operativa y el seguimiento de la integridad de los pozos, y finalmente establece mecanismos para facilitar la instrumentación, la entrega y la revisión de la información a través de medios de comunicación electrónica. Esto sería… Muchas gracias, abogado general. Colegas comisionados, doctora Alma América. Sí, yo en realidad quisiera agregar algo. Además de esta consulta pública que en realidad se hace al final de un proceso de consulta ya en COFEMER, digamos, que lo pone a consulta pública y recibimos los comentarios. Como parte del proceso se tiene la obligación de tener un consejo consultivo y ese consejo consultivo emite comentarios en reuniones de trabajo, y ese consejo consultivo verificativo, hubo 2 reuniones de trabajo en los cuales participaron alrededor de 23, 25 personas de 12 instituciones diferentes. En estas instituciones, tanto fueron nacionales como internacionales, y un poco a mí me gustaría hacer referencia a qué tipo de instituciones, porque sí es importante comentar que tenemos comentarios de la academia, tenemos comentarios de asociaciones, tenemos comentarios de la Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente, porque nosotros tenemos que estar muy coordinados con ellos, dado que sobre todo en esta regulación vamos a tener una parte de coordinación en cuanto a la integridad del pozo. Ellos tendrán que ver la parte de seguridad y nosotros tenemos que ver la parte de continuidad operativa en nuestra regulación para la autorización del pozo. Entonces tenemos que estar muy coordinados, por lo cual ellos participaron desde un principio en la definición misma de la regulación. Participó una asociación internacional que es de contratistas de perforación americana, que va a participar seguramente en muchas de las perforaciones que tengamos en México. Participaron, la academia, tanto la universidad como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo, así como la Secretaría de Energía.
Ellos estuvieron desde un principio, digamos, en este proceso, tanto de definición como de comentarios, junto con la comisión, y yo quisiera destacar que dentro de la misma comisión hubo un equipo multidisciplinario, tanto de abogados como técnicos, digamos técnicos, yo digo ingenieros petroleros, geofísicos, geólogos, para poder llegar a una definición de unos lineamientos, de una regulación que pudiera tener todos los ámbitos de competencia, digamos, lo más acercado a las mejores prácticas también regulatorias, y que se pudiera acercar a las mejores también, tener una regulación que no fuera restrictiva en cuanto a la operación de las actividades petroleras en México, sobre todo en la perforación. Y creo que esto es muy importante, porque tuvimos por medio de AMEXI muchos comentarios para la mejora de esto, y sobre todo dejamos la regulación híbrida, digamos, en cuanto a que se usen las mejores prácticas de las empresas, de los operadores, siempre y cuando como mínimo sea la mejor práctica internacional, ¿no? Entonces eso sí quisiera destacar de esta regulación que se va a poner a consideración del órgano de gobierno. Muchas gracias, comisionada. Colegas, doctor Moreira, comisionado, por favor. En la página 12, donde vienen los resultados de la consulta pública, a mí no me queda claro cuál es la diferencia entre la primera en rojo, y se realizaron algunas adecuaciones, y la segunda roja, y fueron atendidos con algunas modificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué quiere decir el primero? En el primero hubo una retroalimentación precisamente derivado de las reuniones de trabajo. Implicaron retroalimentación con la propia industria, y derivado de las reuniones de trabajo se consensuaron algunos inclusive de textos que fueron incorporados en su momento en los lineamientos de la normatividad. El 3%, digamos, está decantado en términos de, después de haber hecho todo ese trabajo, hubo textos que se consensuaron, se llevaron a los lineamientos, hubo otros que se tomaron textuales, que es el 26%, y hecha ese análisis, hubo un segundo trabajo de revisión en donde algunos de los que habían quedado pendientes fueron atendidos por segunda ocasión, con algunas modificaciones, lógicamente no expresamente. Yo le pongo un ejemplo. Hubo algunas opiniones en términos de que se veía restrictivo el pedir certificación del personal operativo, y que quién iba a certificar al personal. Entonces lo que se hizo fue dejar la certificación, que se considera que es un elemento importante, pero permitir que la certificación lo pudiera hacer el operador, universidades, academias, asociaciones especializadas. Entonces sí se tomó el comentario y la inquietud, pero con algunas modificaciones que flexibilizaron y dieron certeza al regular. Pero lo que no me queda claro, de las 512 que están ahí, ¿cuántas llevaron a que hubiera algún cambio? De las 512. La suma de 362 más 132, o sea, pues básicamente yo le diría que fue el 99%, 99%. O sea, solamente el 1% realmente no hubo claridad, y por no haber claridad no fueron tomadas en cuenta para tener el texto final. Pero otra vez, yo hice un comentario, si tú me diste una explicación no cambiaste nada. No, pero lo que se refiere es, hubo explicación adicional. En algunos casos la industria quedó satisfecha, y en otros casos se hicieron algunas adecuaciones a la normativa para llegar, digamos, a un punto de flexibilización, pero que cuidar el tema regulatorio. Siempre, como decía la comisionada doctora Alma América, lo que se busca es que esta regulación promueva y haga sencilla la actividad de perforación, pero cuidando sobre todo el tema de continuidad operativa y de integridad. Yo quisiera nada más comentar algo al respecto, precisamente en este sentido, y es que se hizo un análisis de aplicabilidad con algunos de los pozos que
que nos han sido presentados para su autorización, y se vio la aplicación de esta regulación, precisamente para confirmar que no tuviéramos cuellos de botella o que con determinadas acciones, solicitudes que estamos pidiendo dentro de los lineamientos, pudiéramos frenar ese principio de operación que mencionaba la doctora Almamérica. En la siguiente página de la misma consulta pública, que es la página 13, vienen los tipos de trámite en los cuales se va a requerir una autorización. Solicitudes de autorización de perforación, solicitudes de modificación, solicitudes de renovación y prórroga, etcétera. Los demás no hay que tomar ninguna medida, se recibe la información. Bueno, entonces en realidad hay 6 trámites que estamos nosotros incorporando. Si ustedes vieran el año 2017, a como lo estamos planteando, ¿cuántas solicitudes tendríamos que procesar? Nosotros estamos esperando, por ejemplo, ya tenemos planteado por parte de Petróleos Mexicanos alrededor de 35 solicitudes, más las que tenemos dentro de los contratos actualmente aprobados. Entonces esperaríamos alrededor de 43 solicitudes de perforación. Pero eso sería de perforación nada más. Así es. ¿Y de las otras 2 apartados? De modificaciones, esa es la parte ya, digamos, operacional, porque en esta propiamente, hasta que no se empieza a realizar la actividad, es cuando esto se va a dar en cada una de las autorizaciones. No, entiendo, pero si fuéramos a proyectar la carga de trabajo, tendríamos que hacer una estimación. Si mira, más o menos en el 17 no va a haber nada, va a haber 20 en el 18, o 2 en el 18, o 1 en el 17 y 5 en el 18. ¿Cuál es nuestra estimación para esta carga de trabajo? Bueno, por la experiencia que hemos tenido, digamos, en la parte de autorización de agosto del 14 a la fecha, pues podíamos decir que aproximadamente en un 10% de los pozos que se someten a autorización hay modificaciones a los planes de trabajo. Entonces podríamos hablar de un 10% en relación, digamos, con esos 42 hasta la fecha estimados. ¿Y el siguiente apartado? ¿Renovación, prórroga? En cuanto a las prórrogas, el porcentaje es mínimo, porque normalmente las compañías han, bueno, en este caso Petróleos Mexicanos, la compañía apenas una de ellas va a iniciar, Petróleos Mexicanos nada más a últimas fechas desechó 5 de los pozos que nos había sometido a solicitud de autorización, y esto por cuestiones presupuestales que pasaron de 2016 a que se perforara en el primer trimestre de 2017, y 2 que cambiaron sus estrategias técnicas y los pasaron, utilizaron otros campos para la perforación. Entonces realmente es mínimo, y estamos hablando de alrededor de 30 pozos en este año, y 5 fueron los que donde no utilizaron la autorización otorgada por la comisión. Yo pensaría que, dado la velocidad a la cual se están llevando a cabo las rondas y la asignación de bloques, pues ahorita estamos asignando en el año 2016 probablemente alrededor de 40, si me permiten un número, y muchos de ellos van a ser de exploración. Entonces no sé por qué se me hace bajo su número, porque están todas las asignaciones de Pemex, de las cuales un número importante son de exploración, más todas las nuevas que van a venir de la parte de contratos. Entonces 40 se me hace muy poquito, ¿no? Digo, puede ser que usted tenga mejores datos, ¿verdad? Pero así como que instintivamente se me hace como que muy bajo. Pero bueno, si es el número, así es. Sí, yo comentaba que ahorita es únicamente de las compañías que ya están autorizadas, que en este caso son Fieldwood, Eni y Hochschi,
y las que pretende perforar Petróleos Mexicanos. Obviamente, sí, dentro de lo que se tiene en las diferentes rondas y lo que se tiene planteado son bastante más. Ahora, nosotros en ese sentido vamos a estar apoyados por un sistema de seguimiento para esas autorizaciones, en donde todos estos trámites, todas estas modificaciones se van a hacer, como mencionaba el titular de la unidad jurídica, se van a hacer de una manera inmediata, ¿verdad? Y además muy controlada, tanto la parte administrativa como la parte técnica, precisamente con lo que yo mencionaba, para no ser nosotros un cuello de botella en la parte de la operación. Tengo una última. Adelante, Cuando se hace una normatividad en una situación tan compleja como esta, una pregunta que siempre sale es: ¿quién está autorizado para hacer un cambio? ¿Para hacer un cambio a estas normas que se están proponiendo? El órgano de gobierno pudiera hacer un ajuste. Okay. Y supervisión corresponde a la comisión, y conforme al reglamento interno corresponde al órgano de gobierno cualquier modificación. Ok, gracias. Quisiera analizar un poco con esto del sistema que se pretende implementar, y este sistema dentro de la parte de supervisión contempla un sistema de semaforización con la finalidad de hacer primero una supervisión remota y luego presencial, ¿verdad? Para optimizar esa supervisión que se pretende realizar. Así que, gracias. Muchas gracias, colegas. Comisionado Acosta, por favor. Sí, gracias, presidente, compañeros. Yo únicamente quisiera destacar la importancia de los lineamientos que se nos están presentando en ese momento para su aprobación. Estamos hablando de un documento de trabajo que ha sido elaborado, discutido y analizado durante los últimos 2 años. Prácticamente llevamos 2 años desde que se nos presentó el primer proyecto y, como lo dijo la comisionada, de esto se derivó no solamente las discusiones extraoficiales del órgano de gobierno, de los miembros del órgano de gobierno, sino aparte una presentación formal al Consejo Consultivo respectivo. Después una serie de reuniones con las áreas técnicas, con miembros del órgano de gobierno, con los abogados que también participaron de forma muy intensa en la estructuración de la lógica jurídica de los lineamientos, y que terminan con ese proyecto que me parece que de alguna manera ya incluye una buena cantidad de puntos de vista que fueron aceptados por las diferentes partes que participaron en su elaboración. Estamos hablando prácticamente que el 96% de las propuestas que en su última etapa de consulta pública fueron aceptadas con algún tipo de modificación, pero de alguna forma atendidas y discutidas, y que representa quizás una de las regulaciones que vienen a determinar las bases para regular quizás una de las actividades más importantes de la exploración y de la extracción de hidrocarburos, que es la perforación precisamente, y que incluye no solamente la autorización como originalmente se había planteado, solamente la autorización de los pozos, sino que incluye todo el ciclo de vida, como lo veíamos hace un momento en la explicación que nos daba nuestro jefe de la unidad jurídica, que incluye la aprobación de las actividades de diseño, construcción, mantenimiento y seguimiento de la integridad de un pozo a lo largo del ciclo de vida hasta su abandono, es decir, prácticamente todo el proceso. Este lineamiento vendrá a sustituir lo que constituía la regulación que se expidió específicamente para el único regulado que tenía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es Petróleos Mexicanos. Entonces, hoy este lineamiento viene a responder a una realidad que, derivado de la reforma energética, incluye a una serie de operadores privados y al propio Petróleos Mexicanos, con el propósito de regular ahora sí las actividades no solamente de la entonces paraestatal, sino de todos los jugadores que se han venido incluyendo derivados de la asignación de áreas contractuales. Entonces yo quisiera felicitar por un lado a las áreas técnicas, a la comisionada Alma América, que fue quien lideró este proyecto, a las áreas jurídicas y adicional a la exposición tan completa que nos hicieron de ello, y destacar, como lo he dicho al principio de
mi intervención la importancia y trascendencia que tienen estos lineamientos en la vida de la ejecución de la reforma energética para este órgano de gobierno y para el país. Muchas gracias, comisionado. Colegas, ¿alguna otra observación? Bien, entonces, yo creo que es la regulación en la que hemos tenido más participación de la industria, ¿no? Se comentaba el abogado general, más de 500 comentarios, señalaba la doctora Alma América y los comisionados, un proceso de consulta muy extenso, en donde atravesamos no solo un consejo consultivo con expertos de la industria, de la academia, una consulta pública abierta, audiencias de distintas empresas que recibimos para que nos presentaran comentarios sobre este tema. Y es natural, tenemos ya más de 30 empresas petroleras operando en México y la expectativa de otras muchas de poder ingresar a esta nueva industria petrolera mexicana. Y bueno, pues celebramos que sea una regulación muy, muy consultada, con muchos comentarios. Es una regulación fundamental. El objeto fundamental de esta regulación es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pueda supervisar y verificar la integridad de la perforación de los pozos, desde su diseño, su construcción hasta su abandono. Entonces, esta integridad de los pozos, que es un punto medular de la actividad, es uno de los principales objetivos de esta regulación. Asegurar la integridad, naturalmente también el supervisar la actividad y el allegarnos de toda la información que necesitamos para supervisar y poder planear el buen desarrollo de esta industria. Bien, entonces, finalmente llega a su fin el diseño de esta regulación, después de creo que casi 2 años de largas consultas y muchas versiones. ¿Y qué sigue de aquí, abogada? ¿Vamos a diario oficial ya? Así es. Con esto ya iríamos a diario oficial, pero bueno, pues antes de eso pongo a su consideración la propuesta de acuerdo. Secretaria Ejecutiva. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, segunda, octava y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 43, fracción primera, inciso E, de la Ley de Hidrocarburos y 13, fracción cuarta, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba los lineamientos de perforación de pozos. Asimismo, el órgano de gobierno acuerda que se lleven a cabo las gestiones que sean necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, secretaria. Colegas, ¿están a favor de esta propuesta de acuerdo y de que finalmente demos cumplimiento y término a esta regulación para mandarla al Diario Oficial de la Federación para su publicación? Les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Si no tienen inconveniente, procederíamos con el siguiente punto de los asuntos para autorización. Adelante. Es el tema de solicitudes de autorización para participar en foros, eventos públicos y visitas de trabajo. En esta ocasión recibimos la solicitud de 3, el foro de Arizona and México Energy Forum, al que asistirá como ponente el doctor Héctor Moreira, del 25 al 27 de septiembre, el foro del Comité de Energía, en el que participará el ingeniero Gaspar Franco Hernández, el día 4 de octubre, y la jornada de Ciencias de la Tierra, a la que asistirá el ingeniero Gaspar Franco como panelista el día 21 de octubre. Están a su consideración. Muchas gracias, colegas. Si están a favor, les pido sean amables de manifestarlo. Únicamente, si me permiten dar lectura al acuerdo. Por favor. Sería con fundamento en los artículos 13 de la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y 17 del Código de Conducta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El órgano de gobierno aprueba las solicitudes descritas en esta propuesta para participar en foros, eventos y visitas de trabajo. Si no tienen un inconveniente, entonces procedemos con el siguiente punto del orden del día. Dentro de los asuntos para conocimiento está los informes sobre los avances de la cuarta convocatoria de la Ronda 1, de la primera y segunda convocatorias de la Ronda 2, así como de la licitación CNH A1 Trión Diagonal 2016. En este punto del orden del día, si no tiene inconveniente el comisionado presidente, procedería a solicitarle la palabra al licenciado Martín Álvarez Magaña, director general de licitaciones.
Abogado, adelante. Gracias, buenas tardes, comisionados. Con relación a la licitación CNH R01L04/2005, relativa a 10 áreas contractuales en aguas profundas, informo a ustedes los avances. Actualmente nos encontramos en la etapa de conformación de licitantes. De los 26 precalificados deberán solicitar del 14 al 18 de noviembre la conformación de los licitantes de los 10 operadores y 16 operadores y 10 no operadores. Los resultados se darán a conocer al órgano de gobierno el 28 de noviembre. Nos encontramos en esta fase actualmente. Ahora bien, con relación a la licitaciones de ronda 2, CNH R02L01/2016, relativa a 15 áreas contractuales en aguas someras, informo a ustedes que actualmente nos encontramos en la etapa de acceso al cuarto de datos, la cual concluye el 2 de diciembre de este año. A la fecha han mostrado interés 5 compañías que han hecho algunas solicitudes de aclaración. Aquí me gustaría nada más hacer una precisión, que en esta licitación el acceso al cuarto de datos inicia una vez que las compañías obtienen una licencia de uso a través del Centro Nacional de Información. Tenemos estas 5 compañías que han mostrado interés, han hecho algunas solicitudes de aclaración con respecto a la etapa. Y toda la información se encuentra disponible en la página www.rondasmexico.gov.mx. Con relación a la licitación CNH R02L02/2016, relativa a 12 áreas contractuales terrestres, también nos encontramos en esta licitación en la etapa de acceso al cuarto de datos. Esta abrió el 5 de septiembre y concluye el 5 de diciembre. Y han mostrado interés con relación a esta etapa 2 compañías a la fecha. Igual toda la información se encuentra disponible en la página www.rondasmexico.gov.mx. Ahora bien, con relación a la licitación CNH A1 Trión, /2016, relativa a la selección de un socio para la empresa productiva de petróleos mexicanos denominada Pemex Exploración y Producción, a la fecha nos encontramos del 12 al 15 de septiembre, 10 interesados presentaron la documentación para ser precalificados. Las compañías que presentaron la información son BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, BP Exploration México, Chevron Energía de México, ExxonMobil Exploración y Producción México, Impex Corporation, Mitsubishi Corporation, Shell Exploración y Extracción de México, Total E&P México, PC Carigali México Operation, Lukoil Overseas Netherlands. Actualmente, del 19 de septiembre al 4 de noviembre, el comité licitatorio se encuentra llevando a cabo la revisión y evaluación de la información presentada para presentar los resultados a este órgano de gobierno el 9 de noviembre para emitir las constancias correspondientes de precalificación. Igual toda la información se encuentra disponible en la página rondasmexico.gov.mx. Estos son los avances de las licitaciones que se encuentran en proceso actualmente. Muchas gracias. Entonces, en la licitación para asociarse con Petróleos Mexicanos para desarrollar el campo Trión, 10 empresas presentaron sus documentos para ser precalificadas. Correcto. Aquí, al igual que en la cuarta licitación, la de los 10 bloques de aguas profundas, algunos precalificarán y algunos, así entiendo, así lo solicitan unos y otros. Algunos solicitan ser precalificados como operadores y otros como socios financieros. Correcto. Perfecto. Y tendremos los resultados de esto el 9 de noviembre. 9 de noviembre. Tanto en esta, director general, la licitación del farm out de Petróleos Mexicanos, como en la de aguas profundas, los 10 bloques, una vez que están precalificados, luego entran en una fase para formar los consorcios. Correcto. Entonces, de estos 10 empresas que pudieran ser precalificadas, todavía falta que entren en una etapa y se formen consorcios. Es correcto, y son las mismas fechas de Aguas Profundas y Trión para la conformación de licitantes, del 14 al 18 de noviembre. Ok, entonces en ambas licitaciones, Aguas Profundas, 10 bloques, Trión, hacia la tercera semana de noviembre tenemos la conformación de los equipos, digamos los consorcios. Es correcto. Muy bien, muchas gracias. Secretaria Ejecutiva. Y recordar, como mencionábamos al principio de la sesión, que en el caso de Trión, en la próxima sesión extraordinaria, que será en unos minutos, tendremos una modificación, una propuesta de modificación a las bases. Perfecto, perfecto, muchas gracias.
Comisionado Pimentel, por favor. Si nos pudieras precisar, abogado, de la 2.1, ¿cuántos hay que han manifestado interés? 5 compañías. 5. De interés. Ya. Estamos en la fase de cuarto de edad. En la fase de acceso a cuarto de edad se han hecho algunas solicitudes de aclaración al respecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bien, adelante, secretaria ejecutiva. Bien, dado que no hay más comentarios y debido a que se trata de un asunto para conocimiento, no se registra votación. En el siguiente punto del orden del día, que es el seguimiento de acuerdos y resoluciones, se presentó el reporte de seguimiento, les fue enviado junto con la carpeta con debida anticipación. Únicamente les pregunto si tendrían algún comentario sobre el mismo. No hay comentarios. Bien, de no haber comentarios, se refiere que el órgano de gobierno toma conocimiento de dicho informe. En el siguiente punto del orden del día, que se refiere a asuntos generales, en desahogo de este punto informo a los comisionados que no se tiene registrado ningún asunto. Muchas gracias. Secretaria, con eso agotamos. Con eso agotamos el orden. El orden del día, muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, muchas gracias. Abogado general, director general, colegas del secretario ejecutivo, muchas gracias. El ingeniero Alcántara ya se retiró, le agradezco también a todo el equipo, al equipo de producción de José Chernovetsky, muchas gracias. A quienes nos ven por internet, muchas gracias por su tiempo. Y tomamos un pequeño receso. 5 minutos. 5 minutos para iniciar la sesión extraordinaria. Muchas gracias.